El juez que se juzgó a sí mismo. ¿Puedes ser justo con los demás si jamás has aplicado tus propias leyes a ti mismo? Piénsalo un momento. Antes de continuar. Antes de seguir escuchando. Detente y hazte esa pregunta de verdad. No como un ejercicio filosófico abstracto, no como una curiosidad intelectual que puedes desechar en cuanto termine este video, sino como una pregunta que duele. Como una pregunta que, si la miras de frente, puede cambiar completamente la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Hay una trampa en la que caemos casi todos. Una trampa tan antigua como la humanidad misma, tan común que ya ni la vemos. Es la trampa del juez que nunca se sienta en el banquillo. El hombre que exige cuentas a los demás pero nunca rinde las suyas. La mujer que conoce el reglamento de memoria pero se otorga a sí misma una excepción permanente. El sabio que habla de virtud todo el día y jamás ha examinado si vive conforme a lo que predica. Los estoicos tenían un nombre para esto. No lo llamaban hipocresía exactamente, aunque se le parece. Lo llamaban falta de examen interior. Y consideraban que era uno de los males más profundos que podía padecer el alma humana. Porque el que juzga a los demás sin juzgarse a sí mismo no está ejerciendo justicia. Está ejerciendo poder disfrazado de virtud. Hoy vamos a hablar de ese juez interior. De un tribunal más importante que existe, el que cada uno lleva dentro. Vamos a hablar de por qué los estoicos insistían tanto en el autoexamen, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive, y en la honestidad brutal que se requiere para mirarse al espejo sin escapar. Esto no va a ser cómodo. Nada verdaderamente transformador lo es. Pero si estás aquí, en este canal, es porque en algún lugar de ti mismo ya sabes que la comodidad no es lo que buscas. Buscas algo más sólido. Algo más real. Buscas esa fortaleza interior que los estoicos llamaban eudaimonia, el florecimiento del alma que solo ocurre cuando uno vive en coherencia con sus propios principios. Parte 1. El hombre que condena lo que practica. En el año 65 después de Cristo, Séneca recibió la orden de quitarse la vida. El emperador Nerón, su antiguo alumno, a quien había educado, guiado y servido durante años, lo acusaba de conspiración. Séneca obedeció la orden con una serenidad que dejó atónitos a todos los presentes. Abrió sus venas, dictó sus últimas palabras a sus secretarios y murió como había escrito que debía morir un estoico, sin miedo, sin lamentos, en paz. Pero aquí viene la parte incómoda de la historia. Durante décadas, Séneca había acumulado una de las fortunas más grandes del Imperio Romano. Había escrito cartas y tratados sobre el desprecio a la riqueza, sobre la frivolidad de los bienes materiales, sobre cómo el dinero corrompe el alma. Y al mismo tiempo, había prestado dinero a intereses altísimos en las provincias de Britania, había aceptado regalos del poder, había vivido en villas lujosas mientras escribía sobre la sencillez. Sus enemigos no tardaron en señalarlo. Publio Suirio, un senador que lo despreciaba, lo atacó públicamente preguntando exactamente lo que nosotros nos estamos preguntando hoy, con qué sabiduría, con qué enseñanzas filosóficas, ¿había acumulado Séneca 300 millones de sestercios en 4 años de amistad imperial? Y Séneca respondió, no con evasión, sino con algo más interesante. Respondió con honestidad parcial. Admitió que era imperfecto. Admitió que la distancia entre su ideal y su vida real era enorme. Y luego dijo algo que los estoicos repetirán en distintas formas a lo largo de los siglos, que el hecho de no alcanzar el ideal no invalida el ideal. Que señalar el norte no requiere haber llegado al norte. Pero, ¿era eso suficiente? Los estoicos más rigurosos dirían que no. Marco Aurelio, que gobernó el imperio más poderoso del mundo conocido y sin embargo escribió en privado sobre su propia mediocridad moral, habría dicho que no basta con señalar el norte. Hay que caminar hacia él todos los días. Y más importante aún, hay que juzgarse a uno mismo con la misma severidad con que se juzga a los demás. Esta es la primera lección que el estoicismo nos entrega. La ley que aplicas afuera debe aplicarse primero adentro.
El criterio que usas para evaluar a otros debe usarse sin piedad en tu propio espejo. No porque seas tu peor enemigo, sino porque eres el único territorio que realmente puedes gobernar. Mucha gente cree que la virtud estoica es una virtud de apariencia. Una forma de parecer sereno, parecer sabio, parecer imperturbable. Error. La virtud estoica es una virtud de coherencia. Y la coherencia no se negocia con el público. Se negocia con uno mismo, en silencio, en ese momento del día en que nadie te observa y tú decides de todas formas actuar conforme a tus principios. ¿Lo estás haciendo? Parte 2. El tribunal interior, Epicteto y la viga en el ojo propio. Epicteto nació esclavo. No era una metáfora. Era un hecho literal, brutal, cotidiano. Un hombre comprado y vendido, cuyo cuerpo pertenecía a otro. Su amo, Epafrodito, según cuenta la tradición, le torció la pierna en un acceso de crueldad y Epicteto simplemente le advirtió, con calma, que si seguía torciéndola, se la iba a quebrar. El amo siguió. La pierna se quebró. Y Epicteto comentó sin alterarse, ya te lo había dicho. Este hombre, que no tenía ningún control sobre su cuerpo, ningún control sobre su libertad, ningún control sobre su nombre ni su destino externo, se convirtió en uno de los filósofos más libres que ha producido la historia humana. ¿Por qué? Porque entendió algo que la mayoría de las personas libres nunca aprende, que el único tribunal que importa es el interior. Epicteto no pasaba su tiempo juzgando a su amo. No pasaba su tiempo quejándose de la injusticia del sistema de esclavitud, aunque era profundamente injusto. No pasaba su tiempo analizando los defectos de los que lo rodeaban. Pasaba su tiempo examinándose a sí mismo. Preguntándose, ¿estoy actuando conforme a la razón? ¿Estoy respondiendo desde mi parte racional o desde mis impulsos? ¿Estoy siendo fiel a mis propios principios en este momento? En el manual, ese texto breve y poderoso que recoge sus enseñanzas, Epicteto lo dice de manera directa: no busques que lo que sucede sea como tú quieres, sino desea que lo que sucede sea tal como es, y serás feliz. Pero hay algo que viene antes de eso. Hay un paso previo que mucha gente se salta. Y es este: antes de pedir que el mundo sea justo, examina si tú eres justo contigo mismo. ¿Qué significa ser justo contigo mismo? No significa ser indulgente. No significa excusarte. No significa decirte que todo lo que haces está bien porque tuviste una infancia difícil o porque el mundo te ha tratado mal. Ser justo contigo mismo, en el sentido estoico, significa mirarte con los mismos ojos con que miras a los demás. Ni más blandos ni más duros. Los mismos. Aquí es donde la mayoría fallamos. Cuando alguien más comete un error, somos rápidos en el diagnóstico. Somos precisos, casi quirúrgicos. Ese hombre es irresponsable. Esa mujer no tiene criterio. Ese jefe es incompetente. Ese amigo es desleal. Tenemos un vocabulario extenso, casi sofisticado, para describir los defectos ajenos. Pero cuando el error es nuestro, de repente el lenguaje cambia. Fue una circunstancia difícil. No tenía toda la información. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Estaba bajo presión. ¿Lo ves? El juez se vuelve abogado defensor en cuanto el acusado es el mismo. Epicteto llamaba a esto el error de vivir mirando hacia afuera. El sabio, decía, vive mirando hacia adentro. No porque sea indiferente a los demás, sino porque sabe que el único lugar donde puede hacer una diferencia real, el único territorio que realmente le pertenece, es su propio carácter. Y el carácter no se forma juzgando a los demás. Se forma juzgándose a uno mismo. Parte 3. Marco Aurelio y las meditaciones que nunca debíamos leer. Hay algo profundamente perturbador en las meditaciones de Marco Aurelio. No perturbador en el sentido de oscuro o perturbado, sino perturbador en el sentido de que sacude algo adentro. Algo que preferirías dejar quieto. Las meditaciones son el diario privado de un hombre que gobernó el mundo conocido.
Un hombre con poder absoluto, con riquezas inimaginables, con ejércitos a su disposición, con la capacidad de decidir la vida y la muerte de millones de personas. Y ese hombre, en la intimidad de sus noches, escribía recordatorios para no ser un idiota. No es una exageración. Marco Aurelio se llama a sí mismo perezoso, distraído, incoherente. Se recuerda a sí mismo que debe levantarse cuando el cuerpo quiere quedarse en cama. Se regaña por perder el tiempo en cosas triviales. Se pregunta si realmente está viviendo conforme a sus principios o solo aparentando hacerlo. Este hombre, que para el mundo exterior era la encarnación del poder y la sabiduría, se sentaba a escribir en privado como si fuera el peor estudiante de su propia escuela filosófica. ¿Por qué? Porque entendía algo fundamental, que el mayor peligro para una persona no es el enemigo externo. Es la autocomplacencia. Es el momento en que uno deja de aplicarse sus propias normas. Es cuando el juez empieza a dictarse sentencias favorables. Marco Aurelio sabía que el poder corrompe precisamente porque elimina el tribunal externo. Cuando nadie puede juzgarte, cuando nadie se atreve a contradecirte, cuando todos asienten y aplauden lo que haces, el único juez que queda eres tú mismo. Y si ese juez está corrompido, si ese juez se ha vuelto indulgente, si ese juez ha empezado a hacer excepciones y a encontrar excusas, entonces no hay nada que te detenga. Te conviertes en el tipo de persona que aborrecías cuando eras joven. Por eso las meditaciones no son un libro de sabiduría para los demás. Son un libro de autoexamen para uno mismo. Son el registro de un hombre que se negaba a dejar de juzgarse, que se negaba a concederse el lujo de la autocomplacencia, que insistía, día tras día, en sentarse en su propio banquillo. La pregunta que Marco Aurelio se hacía cada noche era simple pero devastadora: ¿hoy he sido la persona que creo ser? No la persona que los demás creen que soy. No la persona que aparezco en los documentos oficiales. La persona que creo ser. ¿Puedes hacerte esa pregunta esta noche? ¿Puedes hacértela con honestidad? Parte 4. La vara doble, cuando las reglas cambian según el acusado. Hay un experimento mental muy simple que los filósofos usan para probar la coherencia moral de una persona. Se llama la prueba de la universalidad y Kant lo formalizó siglos después de los estoicos, pero los estoicos ya lo practicaban de manera intuitiva. La prueba es esta: antes de juzgar una acción, pregúntate si aplicarías el mismo juicio si el autor de esa acción fueras tú. Si alguien llega tarde a una reunión y piensas que es una falta de respeto, ¿piensas lo mismo cuando llegas tarde tú? Si alguien interrumpe en mitad de una conversación y te parece una descortesía, ¿te aplicas el mismo criterio cuando eres tú quien interrumpe? Si alguien cambia de opinión frente a nueva evidencia y lo llamas inconstante, ¿te llamas inconstante a ti mismo cuando lo haces? La respuesta honesta, para la mayoría de las personas, es no, y eso revela algo importante, que nuestros juicios morales sobre los demás no son realmente juicios morales. Son reacciones emocionales disfrazadas de principios. Son incomodidades personales proyectadas como normas universales. Los estoicos no tenían nada contra las normas. Al contrario, creían profundamente en la razón, en la ley natural, en los principios universales que gobiernan la conducta humana. Pero precisamente por eso insistían en que esos principios son universales. No se aplican solo a los demás. Se aplican a uno mismo primero. Crisipo, uno de los fundadores del estoicismo, desarrolló con detalle la idea de logos, la razón universal que permea toda la realidad. Para Crisipo, actuar conforme a la razón no era una opción personal. Era la definición misma de lo humano. Y actuar conforme a la razón significaba, entre otras cosas, aplicar los mismos estándares a todos, incluido uno mismo. La vara doble, la que mide diferente según quien esté siendo medido, es una traición a la razón. Es una contradicción performativa, estás usando la lógica para llegar a una conclusión que viola la lógica. Estás diciendo que las reglas son reglas, y luego actuando como si no lo fueran cuando te afectan a ti. ¿Cuántas veces haces esto al día?
no en los grandes momentos, en los pequeños, en los casi imperceptibles. En ese instante en que juzgas la reacción emocional de alguien pero excusas la tuya propia. En ese momento en que exiges puntualidad pero ofreces excusas por tu tardanza. En ese segundo en que ves el defecto ajeno con claridad microscópica pero el tuyo propio es simplemente invisible. El estoicismo te pide que hagas algo radical, que uses la misma lupa en los dos lugares. Que seas tan severo contigo mismo como con los demás, o tan compasivo con los demás como lo eres contigo mismo. Que la medida sea una sola. Parte 5. El autoexamen diario, la práctica que cambia todo. No es suficiente con entender esto. El estoicismo nunca fue una filosofía de comprensión teórica. Fue, desde su origen, una filosofía de práctica diaria. De ejercicio. De disciplina aplicada. Los estoicos no querían que sus alumnos entendieran la virtud. Querían que la vivieran. Y la práctica central, el ejercicio que aparece en casi todos los maestros estoicos de una forma u otra, es el autoexamen diario. Pitágoras lo practicaba antes que los estoicos. Marco Aurelio lo practicaba al final del día. Séneca lo describe en una de sus cartas con una honestidad que resulta casi brutal. Todas las noches, cuando se retiraba para descansar, pasaba revista al día. Se preguntaba qué vicio había combatido ese día. En qué había mejorado. Qué parte de sí mismo había disciplinado. Y luego, lo que es más importante, se preguntaba en qué había fallado. No para castigarse. No para hundirse en la culpa, sino para ver con claridad, para no engañarse, para mantener encendida la llama del autoconocimiento. El autoexamen estoico no es lo mismo que el reproche neurótico. No es ese bucle de autocrítica que paraliza y destruye. Es algo más frío, más limpio, más quirúrgico. Es la mirada del médico que examina al paciente sin dramatismo. ¿Qué dice? Aquí hay un problema. Aquí hay una fortaleza. Aquí hay trabajo por hacer. Séneca lo describe así. Sexto tenía la costumbre de preguntar a su alma, al final del día, ¿qué enfermedad has curado hoy? ¿A qué vicio te has resistido? ¿En qué has mejorado? La cólera se volverá más moderada y más benigna si sabe que cada día ha de comparecer ante un juez. El juez. Ahí está otra vez. Pero esta vez el juez no está afuera. No es la sociedad, no es la familia, no son los amigos ni los enemigos. El juez está adentro. Y ese juez interno es el único que puede producir un cambio real, porque es el único que tiene acceso a toda la evidencia. La gente que te rodea solo ve tus acciones. El juez interior ve tus motivos. Y los motivos son donde vive la virtud o el vicio. No en lo que haces cuando todos te miran. En lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes cuando nadie puede verte. ¿Cómo empezar este ejercicio? Es más sencillo de lo que parece. Antes de dormir, dedica 5 minutos a revisar tu día. No para juzgarte duramente, no para enorgullecerte superficialmente. Para ver. Para observar con honestidad. ¿Hubo un momento hoy en que juzgué a alguien con una vara que no me aplico a mí mismo? ¿Hubo un momento en que hice una excepción para mí que no haría para otro? ¿Actué hoy conforme a lo que creo, o actué conforme a lo que me convenía y luego encontré una razón para justificarlo? Esas preguntas, hechas con regularidad, con honestidad, sin escapatoria, son la práctica más poderosa que el estoicismo ofrece. No porque produzcan respuestas perfectas, sino porque mantienen viva la pregunta. Y mientras la pregunta siga viva, sigue viva la posibilidad del crecimiento. Parte 6. La diferencia entre culpa y responsabilidad. Aquí necesito hacer una pausa importante. Porque hay una confusión que puede arruinar todo lo que hemos construido hasta ahora, y es la confusión entre culpa y responsabilidad. El estoicismo no te pide que te sientas culpable. La culpa, en el sentido de ese peso aplastante que paraliza, que revisar y revisar el pasado sin producir ningún cambio,
que te hace sentir que eres fundamentalmente malo o irrecuperable, esa culpa no es estoica. Es destructiva. Es una forma de sufrimiento inútil. Lo que el estoicismo te pide es algo muy diferente, responsabilidad. Y la diferencia entre culpa y responsabilidad es enorme. La culpa mira hacia atrás y se queda ahí. La responsabilidad mira hacia atrás solo para extraer información útil y luego mira hacia adelante para actuar. La culpa dice, soy malo. La responsabilidad dice, hice algo que no está alineado con mis principios y voy a corregir el rumbo. La culpa se regodea en el error. La responsabilidad lo examina, aprende de él y lo suelta. Marco Aurelio entendía esto. En sus meditaciones hay autocrítica, sí, pero no hay autocompasión. No hay lamentos. Hay examen, hay corrección de rumbo, hay renovación del compromiso. Y luego, hay acción. El juez interior que los estoicos proponen no es un tirano que te condena sin apelación. Es un magistrado sabio que busca la verdad, que aplica la ley de manera consistente, que señala los errores con claridad y luego da instrucciones para la corrección. No para el castigo. Para la mejora. Esta distinción es crucial porque sin ella, el autoexamen puede convertirse en un instrumento de tortura más que de crecimiento. Y hay personas que ya tienen el dial interno demasiado ajustado hacia la autocrítica destructiva. Para ellas, el mensaje estoico no es séate más severo. Es séate más justo. Ni más blando ni más duro de lo que serías con alguien a quien respetas y quieres ver crecer. ¿Cómo tratarías a un amigo que cometió el mismo error que tú acabas de cometer? Con comprensión, probablemente. Sin excusar el error, pero con compasión por la persona. Con confianza en su capacidad de mejorar. Eso mismo te debes a ti. Parte 7. La coherencia como forma de liderazgo. Hay una razón práctica, más allá de la ética, por la que el autoexamen y la coherencia importan tanto. Y es esta: nadie sigue a un líder que no vive lo que predica. No importa cuán elocuente sea el discurso. No importa cuán sólidos sean los argumentos. No importa cuán correcta sea la teoría. Si la persona que habla no vive conforme a sus propias palabras, la gente lo sabe. Puede tardar un tiempo en notarlo, puede que no lo articule con precisión, pero lo siente. Hay algo que no encaja. Hay una disonancia entre la voz y la vida. Y esa disonancia destruye la autoridad moral. No la autoridad formal, que puede mantenerse con el cargo o con el poder, sino la autoridad real, la que la gente otorga voluntariamente a alguien porque confía en que esa persona encarna lo que dice. Los estoicos tenían clarísimo esto. Epicteto lo decía sin rodeos: no digas que eres filósofo. Sé filósofo. Y si alguien te pregunta si eres filósofo, cállate. Porque las palabras demasiado pronto revelan que el carácter no ha sido formado todavía. Marco Aurelio lo vivió de una manera extraordinaria. Tenía todo el poder del mundo. Podía haber vivido como un dios en la tierra. En cambio, pasó gran parte de su reinado en las fronteras del imperio, durmiendo en tiendas de campaña, comiendo lo mismo que sus soldados, soportando el frío y la incomodidad que exigía de sus hombres. No porque le gustara el sufrimiento, sino porque entendía que el liderazgo real es coherencia encarnada. Sus soldados lo seguían no solo porque era el emperador. Lo seguían porque veían que él no se exceptuaba de las reglas que imponía. Que no pedía sacrificios que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Que el juicio que aplicaba afuera era el mismo que aplicaba adentro. Esto funciona igual en cada escala de la vida humana. No tienes que ser un emperador para que esto sea verdad. Si eres padre, tus hijos te observan. Si eres líder de un equipo, tus colegas te observan. Si eres maestro, tus estudiantes te observan. Y lo que observan no es lo que dices. Es la distancia entre lo que dices y cómo vives. Esa distancia, grande o pequeña, es la medida de tu credibilidad. Y la única forma de reducirla es siendo el juez más severo de ti mismo.
no para destruirte, para crecer. Parte 8. El enemigo interior, el ego que siempre encuentra una excusa. Hay un mecanismo en la mente humana que los psicólogos modernos llaman sesgo de autoservicio y que los estoicos describían simplemente como la tendencia del alma no examinada a protegerse a sí misma. Este mecanismo funciona de manera automática, casi invisible. Cuando algo sale bien, lo atribuimos a nuestro mérito. Cuando algo sale mal, encontramos una causa externa. El mercado estaba difícil. La gente no entendió. Las circunstancias conspiraron en mi contra. Y cuando juzgamos a los demás, el mecanismo se invierte. Cuando algo le sale bien a un rival, encontramos causas externas para su éxito. Tuvo suerte, lo ayudaron, las circunstancias lo favorecieron. Cuando algo le sale mal, lo atribuimos a su carácter, es incompetente, es irresponsable, es débil. ¿Ves la asimetría? Yo tengo mérito por mis éxitos y circunstancias adversas por mis fracasos. El otro tiene circunstancias favorables por sus éxitos y carácter deficiente por sus fracasos. Es un juego completamente amañado. Y lo peor es que lo jugamos sin darnos cuenta. Los estoicos llamaban a esto la primera barrera del autoexamen, el ego que se defiende. Antes de poder juzgarte con honestidad, tienes que reconocer que hay una parte de ti que no quiere ser juzgada, que activamente resiste el examen, que tiene un repertorio inagotable de excusas, contextos, matices y circunstancias atenuantes listas para desplegarse en el momento en que la mirada interior se vuelve demasiado incómoda. Esa parte no es tu enemigo. Es una función de supervivencia psicológica que en otro contexto puede ser útil. Pero en el camino hacia la virtud es un obstáculo. Y el primer paso para superarla es simplemente nombrarla. La próxima vez que estés a punto de justificar una acción tuya que en otra persona te hubiera parecido inaceptable, detente. Nómbralo. Di, en voz alta si puedes, estoy siendo mi propio abogado cuando debería ser mi juez. Ese solo acto de reconocimiento, esa pequeña pausa de honestidad, es el comienzo de todo lo demás. Parte 9. La justicia como virtud cardinal, más que un concepto legal. Para los estoicos, la justicia no era solo un concepto legal o político. Era una de las 4 virtudes cardinales, junto con la sabiduría, el valor y la templanza. Y la justicia, en su sentido más profundo, significaba dar a cada cosa lo que le corresponde. A cada persona, a cada situación, a cada acción, lo que realmente merece. Sin exagerar. Sin subestimar. Sin contaminar la evaluación con intereses personales. Dar a cada cosa lo que le corresponde. ¿Cuándo te das a ti mismo lo que te corresponde? No más de lo que mereces, no menos. La mirada honesta. El juicio sin sesgo. La evaluación que aplica los mismos criterios que aplicarías a cualquier otra persona en tu lugar. Hay personas que se tratan a sí mismas con una dureza que no aplicarían a nadie más. Que se condenan por errores que perdonarían inmediatamente en un amigo. Que se exigen una perfección que reconocen como inalcanzable en cualquier ser humano, excepto en sí mismas. Esa no es justicia. Es otra forma de desequilibrio. Y hay personas que se tratan a sí mismas con una indulgencia que no tendrían con nadie más. Que perdonan en sí mismas lo que condenan en los demás. Que aplican contexto y comprensión a sus propios errores mientras que para los errores ajenos solo tienen diagnósticos fríos y veredictos duros. La virtud de la justicia, aplicada al autoexamen, requiere encontrar el punto de equilibrio. Ni la flagelación ni la autocomplacencia. La mirada honesta del cirujano que opera sin anestesia emocional pero también sin sadismo. Que ve lo que hay, lo evalúa conforme a los hechos y actúa en consecuencia. Ese equilibrio es difícil de encontrar y más difícil de mantener. Pero es exactamente lo que el estoicismo propone como objetivo de vida. No la perfección. No la impunidad.
El equilibrio dinámico del alma que se examina constantemente y se corrige constantemente y nunca termina de trabajar en sí misma porque ese trabajo es, en sí mismo, la vida bien vivida. Parte 10. El legado de lo que somos, no de lo que decimos. Al final de su vida, Marco Aurelio sabía que había fallado en muchas cosas. Había tomado decisiones equivocadas. Había cometido errores como gobernante y como padre. Su hijo Cómodo, a quien dejó como sucesor, resultaría ser uno de los peores emperadores de la historia romana, un narcisista violento que desmantelaría gran parte del trabajo de su padre. ¿Fue Marco Aurelio un fracaso? Depende del criterio con que lo juzgues. Si el criterio es el resultado externo, hay argumentos en ambos sentidos. Pero si el criterio es el que los estoicos proponían, si la pregunta es, ¿este hombre vivió conforme a sus principios? ¿Aplicó sus propias leyes a sí mismo con consistencia? ¿Fue el juez más severo de su propia conducta? Entonces la respuesta es sí. Con imperfecciones, con errores, con fracasos. Pero con una dirección constante. Con un esfuerzo honesto y sostenido por ser la persona que sus meditaciones describían. Y eso, para los estoicos, es suficiente. No porque los resultados externos no importen, sino porque los resultados externos nunca están completamente en tus manos. Lo que está en tus manos es la calidad de tu esfuerzo, la honestidad de tu autoexamen, la coherencia con que aplicas tus principios. El legado real de una vida no es lo que los demás dicen de ti cuando mueres. Es el carácter que construiste mientras vivías. Es el tipo de persona que fuiste cuando nadie te miraba. Es la distancia, o la falta de distancia, entre lo que predicabas y lo que vivías. Y eso, solo tú puedes saberlo. Solo tú tienes acceso a la evidencia completa. Por eso el tribunal más importante no está afuera. Está adentro. Y por eso el trabajo más urgente no es juzgar a los demás. Es juzgarte a ti mismo, con honestidad, con regularidad, con la misma vara que le aplicarías a cualquier otra persona que dices que te importa. Conclusión. El juicio que cambia todo. Hemos recorrido un camino largo en este video. Hemos hablado de Séneca y su fortuna contradictoria, de Epicteto y su libertad interior construida desde la esclavitud, de Marco Aurelio y su diario privado de autoexamen, de la vara doble que todos usamos sin darnos cuenta, de la diferencia entre culpa y responsabilidad, de la justicia como virtud que se aplica primero adentro. Pero al final, todo se reduce a una sola pregunta. La misma que te hice al principio. La que nunca debiste dejar de lado. ¿Puedes ser justo con los demás si jamás has aplicado tus propias leyes a ti mismo? La respuesta honesta es no. No del todo. Puedes imitar la justicia. Puedes reproducir sus formas externas. Puedes hablar su lenguaje, invocar sus principios, señalar sus violaciones en los demás. Pero no puedes encarnarla de verdad si no has pasado por el fuego del autoexamen. Si no te has sentado en tu propio banquillo. Si no has aplicado a tu propio caso la misma severidad, la misma claridad, la misma honestidad que exiges de los demás. El juez que nunca se juzga a sí mismo no es un juez. Es un tirano con terminología filosófica. Y el camino de vuelta hacia la justicia real no empieza con grandes gestos públicos. Empieza esta noche, en privado, cuando te preguntes con honestidad, ¿hoy fui la persona que creo ser? ¿Apliqué mis propias leyes a mi propia vida? Si la respuesta es no, perfecto. Ahora sabes dónde está el trabajo. Si la respuesta es sí, mejor aún. Ahora sabes que el camino es posible. Los estoicos no prometían que este camino fuera fácil. Prometían que era el único que valía la pena recorrer. Porque al final del día, al final de la vida, lo único que realmente te pertenece es el carácter que construiste. No tus títulos, no tu dinero, no la opinión de los demás sobre ti. El carácter. Y el carácter se construye exactamente ahí, en ese momento silencioso en que te miras al espejo sin escapar. En que te juzgas sin indulgencia y sin crueldad. En que te aplicas tus propias leyes.
Ese es el juez que se juzgó a sí mismo. Ese es el acto más valiente y más difícil que un ser humano puede realizar. Y ese eres tú, en este momento, si decides comenzar. El tribunal está en sesión. El acusado y el juez son la misma persona. Y la sentencia, cualquiera que sea, es el comienzo de algo mejor. Gracias por estar aquí. Si este video movió algo en ti, si te hizo pensar, si te dio una pregunta que no tenías antes, entonces ha cumplido su propósito. Compártelo con alguien que creas que lo necesita. No porque ellos fallen en esto más que tú, sino porque este trabajo es mejor cuando no se hace solo. Nos vemos en el próximo video. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.